Buenas tardes. Soy el doctor José Santos Rodríguez, de internista a domicilio. Por la conmoción global y por la importancia social que tiene esta pandemia de COVID-19, como iniciativa nuestra y de un médico, de hecho, que de forma voluntaria aceptó de que hablar con nosotros su experiencia en el manejo de un paciente con COVID-19. De hecho, un médico nicaragüense, el cual manejó uno de esos casos y nos quiere contar las dificultades tanto físicas, intelectuales y todos los tipos de complicaciones que tuvo el paciente. De hecho, fue uno de los pacientes que estuvo en condición crítica, en condición grave, y por respeto a su privacidad y a petición de él, vamos a ocultar su rostro y vamos a distorsionar su voz. Entonces, les presento al médico, un trabajador del sistema de salud, que nos comparte su experiencia. Él es el doctor y les comparto. Entonces, hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Ok. Ajá. Vamos a intentar hacer esto pues de una forma sencilla. La idea de esto es comunicar experiencias reales de médicos nicaragüenses que en verdad estuvieron al frente de batalla, porque por mucho que leamos nunca va a ser igual lo que están en los artículos, en los videos, en las clases online, que lidiar con un paciente propiamente dicho y en condiciones graves. ¿Cómo consideraría que fue las condiciones en las que estaba ese paciente cuando usted lo recibió? Ok. Cuando se recibió el paciente, pues primeramente había llegado a una consulta privada donde tenía un cuadro clínico característico de una neumonía. Y de hecho, si te fijas, pues la mayoría de los casos que se han reportado han sido así, como neumonías atípicas, porque es que de verdad el comportamiento clínico y radiológico es atípico. O sea, de verdad que estaría dentro de la clasificación de las atípicas. Sin embargo, como tenía un nexo epidemiológico que son el factor de riesgo principal en el país, se remitió a una unidad hospitalaria de mejor atención y donde están encargados a tomarse las medidas y el método diagnóstico para confirmarse. Pero mira, he notado que los pacientes que han hecho diagnóstico no han sido por síntomas gripales, han sido por síntomas propiamente de neumonía, ¿ya? Porque uno lee de que tos seca, que fiebre, o sea, una gripe normal, pero la verdad es que las historias que me han contado ha sido que los pacientes propiamente con COVID-19 que han diagnosticado ha sido primero en una clínica privada y posteriormente la confirmación hospital, y no fueron síntomas gripales, sino síntomas de una neumonía propiamente. Sí, mira, fíjate, yo creo que estoy pensando que esa connotación que le han dado, no sé, como que es un poco incorrecta, porque otros médicos de otras especialidades o otro tipo, eso de tacharla como gripe no es tan bueno, la verdad, ¿sabes? Porque no lo es. Ni en la patogenia, ni en las manifestaciones, nada, no se puede dar una analogía a la gripe. Entonces ponerle gripe, desde ahí ya está un poco mal, ¿verdad? Porque hay muchos médicos que les bajan el interés o menos, ya sabes, como que lo toman menos en cuenta por considerarse una gripe en personas con factores de riesgo inadecuadamente. Y lo segundo es que en nuestro medio, pues los casos que se han reportado, de hecho, van a ser principalmente los que se presentan con una manifestación clínica de moderada a severa, porque de hecho en nuestro sistema de salud, pues los casos leves se está haciendo adecuadamente en el aislamiento. ¿Para qué vas a tener hospitalizado casos leves? No tiene sentido. Entonces, también no tenemos tanta información de estos casos, por eso, pues. Entonces, por eso vas a escuchar que los casos confirmados son moderados, porque ya el moderado ya se presenta en una clínica como de una neumonía. Claro. Pero imagínate de que por eso es que la letalidad en teoría en nuestro país es tan alto, porque si hemos tenido 5 pacientes y se han muerto uno, entonces veo que la letalidad es de 20%. Entonces, el no hacer un chequeo más grande, entonces infla el número de la letalidad. Probablemente tenemos más procesos, pero como decir, nuestra percepción es que todas son neumonías.
Esa es nuestra percepción. Si hiciéramos un chequeo, ¿no? ¿Me explico? Sí, correcto, estás en lo cierto. Estamos en un país con una economía que no nos podemos dar el lujo de hacer un cribaje tan exhaustivo y bueno, está bien, lo estamos viendo a lo práctico. Así es, eso es lo que se está haciendo, lo práctico y lo resolutivo. Y pues creo que algo importante en el caso de nosotros es que el caso no nos agarró movidos. ¿Por qué? Porque de verdad, que esto ya no se nos había avisado desde que inició en China los primeros casos, e incluso nos dieron capacitación, ya teníamos equipo, ya habíamos probado el equipo de protección personal, cómo era la sensación, que es una sensación fea, pero ya previamente, ya incluso psicológicamente ya nos venían preparando cuál iban a ser el grupo y todo, y cómo íbamos a actuar y todo lo demás. Claro que cuando tenés el primer caso y se da el inicio del tratamiento de la apertura del código, pues entras en un poquito de ansiedad generalizada, ya sabes, porque no hay nadie, no hay ningún precedente de esto, a pesar de que aquí quieran haber personas a decir cómo se comporta, cómo es, no tiene sentido, la verdad, porque esto es nuevo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿cómo? Así es, no es lo mismo ver al diablo que verlo llegar, me parece correcto. Pero ¿en cuánto tiempo más o menos pasó entre que el paciente lo conocieron ustedes hasta ya el deterioro que hubo una insuficiencia respiratoria que meritó ya intubación de tráquea? Bueno, fíjate que de hecho, según la revisión que hizo el Clinic de Barcelona, donde explicó la vida media completa del virus y de la enfermedad, de hecho se comportó casi idéntica de esa manera. Cuando lo recibimos ya llevaba casi los 7 días de haber iniciado los síntomas. O sea que ya empezaba a tener, según la vida media, un poquito de taquipnea, que ahí fue donde lo captamos, con un cuadro de condensación pulmonar clínico, pero la manifestación principal era la fiebre más la taquipnea. Entonces, en un plazo aproximadamente de un par de 48, 72 horas, fue el empeoramiento a la hipoxemia más severa que requirió después de la ayuda de ventilación mecánica. Claro que primero fue no invasivo y luego invasivo, ¿verdad? Aunque ahí está discutible la situación porque si hemos revisado, de hecho en la mortalidad casi no hay diferencia. E incluso hay lugares donde se ha planteado que mejor ni pases a la no invasiva por el riesgo de la aspersión, ¿verdad? De las partículas, es decir, de un solo intubarlo, pues. Pero quisimos, vos sabés, como todo médico, siempre tenemos el punto de decir, démosle chance. Que eso es a veces un arma de doble filo en la medicina, dar el chance, jodido. Entonces eso fue lo que hicimos, dar el chance, poner oxígeno, y luego al ver que empeoraba la presión arterial de oxígeno, así como también la placa, ¿verdad? Que ya es la complicación dada del distrés respiratorio, el SIDA, como le quieran llamar los intensivistas, el distrés, los neumólogos, es la misma chochada, ¿verdad? Pero cuando ya se empieza a dar esa complicación, entonces lo más adecuado es la ventilación mecánica y después las medidas que se utilizan para mejorar la oxigenación. Y contame, el equipo de médicos que estaba viéndolo, o sea, era un equipo, supongo, de cierta cantidad de médicos, eran todos internistas, había neumólogos. Pues principalmente, vos sabés que esta es una enfermedad meramente mandada por medicina interna. Entonces, y luego como el manejo de las complicaciones, de hecho, lo que termina deteriorando al paciente es el distrés respiratorio o SIDA, entonces esto principalmente es manejado por los intensivistas. Entonces, los capitanes de estos grupos, de hecho, son los intensivistas de los hospitales y a nivel, ya sea nacional, también me imagino que van a ser los intensivistas los capitanes de esto. Y aquí son medicina interna, ¿verdad? Los encargados en contacto con el paciente, en apoyo con un médico general, los enfermeros. Aquí es como se ha visto, ¿verdad? Aquí es personal de limpieza, el de radiología, el de laboratorio. Pero en la sala, especialmente para la atención de estos pacientes, es médico, enfermera y el de limpieza principalmente. Okay. El área donde estuvo él, por así decir, en UCI, ¿fue una área en la que solo estaba él o había otros pacientes de otra enfermedad?
No. Desde que se dio los casos de alerta desde China ya se había planteado, como te dije, un programa establecido, incluso de áreas predichas para esta atención. Entonces nosotros estábamos en un área completamente aislada del resto del personal y de las otras atenciones. Es decir, que solo había este caso. Y Solo había este caso. Contame, ¿hacían un rol paralelo para cuidar al paciente o eran igual, el turno asumía al paciente o era, ¿cómo era? Todo fue bien organizado, eso sí te lo puedo decir. Ya incluso desde que se organizó el área, ya se hizo incluso un rol de turno establecido, aparte de lo que normalmente es medicina interna, ya sabes, es decir, salimos de la atención, en el caso mío, de la atención de medicina interna. Obvio, no iba a estar con un paciente con COVID y también después atender a los pacientes de medicina interna, no. Era la atención del COVID y luego aislarse. Te digo porque sí es importante aclarar eso porque que la gente sepa de que intentamos involucrar lo menos posible para evitar propagación de la infección intrahospitalaria, porque de hecho la propagación intrahospitalaria de la infección es un problema que tiene un gran impacto, de hecho, en los mismos médicos, en la misma evolución del paciente. De hecho, han hecho ya proyecciones que te hablan cómo la mortalidad va aumentando dependiendo de la cantidad de infectados en un hospital. No es lo mismo un paciente que ver a 3 pacientes con COVID-19 en un solo hospital, o sea, porque el manejo es dinámico, el manejo requiere, por así decir, muchas maniobras que requieren la atención completa de un paciente, de un equipo completo. Sí, así es, tenés razón. Pero de hecho, pues se trató de eso y se minimizó el riesgo de contacto con otras áreas del hospital o de otro tipo de pacientes. Todo fue completamente bien ordenado. Como te digo, aquí trabajan incluso personal de seguridad que se encargó de todo eso, de que personas que querían hacer, vos sabés, esto de las redes sociales, querer informar inadecuadamente, querer andar en el chisme, querer meterse en áreas donde no importa, la verdad es que se cuidó bien eso, pues para que la información fuera dada por los entes, ¿verdad? Y que sea la correcta. Claro. Contame, ¿y ocuparon los tratamientos experimentales que están, vos sabes, lanfetricina, citromicina, o sea, cuál de todo se ocupó en el paciente? Sí, de hecho, incluso yo creo que ya pronto, no sé si ya, va a salir la guía establecida aquí en el país. Ya está, ¿verdad? Donde el tratamiento está establecido. Pues no es nada del otro mundo de que alguien está inventando. Se hizo la guía justo antes de que tuviéramos el primer caso y saber cómo lo íbamos a tratar. Claro que cuando se planteó se dijo, pues, el significado de lo que se ha encontrado en las evidencias previamente con cada uno de los fármacos, pues, pero sí se le dio de hecho en este caso todo lo que esté establecido para la clasificación de él. En el momento en que se clasifica moderadamente, ya sabes, la guía te determina acitromicina con hidroxicloroquina o la cloroquina, ¿verdad? Inmediatamente que el paciente pasa a ser severo, puedes añadir o tenés que añadir, pues dice la guía, el uso de ritonavir, lopinavir, y en el caso también que aquí lo pone la guía es el interferón. Los otros antivirales que se han dicho, ¿verdad? Como es de poco acceso en el caso del remdesivir, no está puesto en la guía porque no hay manera de que haya venido pues a nuestro país. Y todavía no ha agregado la ivermectina, porque al fin y al cabo todos estos estudios todavía están en fase inicial, o sea, no tenemos la suficiente evidencia para decirlo o saber en qué momento es la mejor. Pues. La verdad es que eso también hay que explicarle a la población, de que como es una enfermedad nueva, todavía estamos en fase de investigación y los conceptos están variando como va el tiempo. Pero me interesa saber cuál pensás vos que fue el mayor reto de manejar este paciente en particular, porque al fin y al cabo todos los pacientes, aunque tengan una misma enfermedad, pueden comportarse de forma distinta. ¿Cuál pensás vos que fue el mayor reto? El mayor reto yo creo que de todo es que el momento en que tenés que aislar al paciente y tener que cuidarte el contagio, ¿verdad?, hacia vos,
debes de tomar unas medidas, pero muy cautelosas, de utilizar el equipo de protección personal adecuadamente, ¿verdad? Pero sobre todo también, como vivimos en un país tropical, ya sabes que los sistemas de ventilaciones no adecuados pues pueden empeorar la infección. Entonces estamos en un lugar completamente cerrado, no ventilado. Más el equipo de protección personal, ¿verdad? Tenés una temperatura arriba de los 40 grados dentro de todo el equipo, más el área, ¿verdad? Entonces, esta situación, ya sabes que tu ambiente climatizado como usted influye en cómo vayas a actuar, cómo estés pensando, todo eso. Entonces, la preocupación de no contagiarte, vos sabés que es común que te vas a tocar la cara, el pelo y todo esto, pero estás con el equipo y tenés que golpearte la mano cuando tu mano va a la nariz y te acordás que huele así, que tenés que... Entonces, esa es una de las cuestiones más difíciles. Y número dos, ¿verdad? Es cuando te encontrás un caso que se deteriora tan rápido y no le encontrás la explicación porque nunca lo habías visto previamente. Es decir, desde que miras un distrés respiratorio con una placa horrible, más un deterioro en la oxigenación drástico, podés verlo en otros casos. Lo que recuerdo de nuestra experiencia, tal vez en intoxicaciones por paraquat, por morfina, los intentos de suicidio por este tipo de químicos, neumonía grave, entre otros, ¿verdad? No se comporta de esta manera tan agresiva, ¿verdad? Que de un momento a otro mirás cómo el paciente se deteriora y como no tenés ninguna experiencia, entonces te sentís con los brazos atados a la expectativa. Entonces creo que esas son... Ajá. Ajá, esas fueron pues las dos principales. Y en algún momento el paciente requirió técnicas de reclutamiento pulmonar y pues... Ajá. Sí, de hecho sí. Desde el momento en que se hizo la ventilación mecánica invasiva, ¿verdad? Desde el primer día donde se hizo el taller hemodinámico, se revisaron todos los parámetros ventilatorios, PAFI, SAFI, delta CO2, etcétera. Entonces se determinó en conjunto, ¿verdad? Junto con los médicos intensivistas y todo lo demás, que la mejor maniobra, número uno, era pronar al paciente y luego de hacer las medidas que conocemos comúnmente, ¿verdad? Para el distrés respiratorio. La principal y la que mejor ya sabemos, ¿verdad? Es el uso de volúmenes bajos con PIB alto, que esa ha sido una de las mejores. Sin embargo, ¿verdad? En mi experiencia que tuve previamente, en el caso de los distrés respiratorios con la pronación, de hecho yo estaba un poco escéptico porque previamente no me había ido bien, no había visto cierta mejoría con esta maniobra, ¿verdad? De pronación incluso. Pero, sin embargo, en estos casos fue totalmente lo contrario. Miré algo nuevo, algo que me sorprendió, y es que la pronación les cae de maravilla, pero de maravilla. Es decir, que es una observación fundamental para el que escuche esto y tenga un paciente. Pronarlo en cuanto se tenga la ventilación invasiva, pronarlo lo más antes posible va a ser algo fundamental. Y aunque en literatura general la pronación, la mortalidad es casi mínima en su impacto, ¿verdad? En la supervivencia, pareciera que en estos pacientes, ¿verdad? Ayuda a mantener la ventilación adecuada y la oxigenación, con el consiguiente, ¿verdad? Mejoría en el pronóstico. Entonces, y luego después, ¿verdad? Tenés que estar dinámicamente monitorizando los parámetros del ventilador para hacer maniobras de reclutamiento alveolar, entre otras cosas. Pero sí quiero decirte, pues, que la ventilación a prono fue muy importante. De hecho, me llama la atención que, lo que te digo, cuando viene algo nuevo, sacude la cabeza de todo el mundo y lo hace pensar. Ahorita, por eso me llamó la atención que estaban intentando pronar al paciente con puntas nasales de alto flujo, o sea, ventilación no invasiva. Entonces, o sea, eso por lo menos sí, yo no lo había leído antes. Ahorita que le estamos poniendo tan enfoque en la ventilación. Ve, porque entonces estamos haciendo análisis observacionales en poco tiempo. Cualquier médico tal vez que ha tenido, así como yo lo observé con probablemente sí se están haciendo observaciones de serie de casos, de que la pronación les está ayudando mucho. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Como decir, pronarlo desde que antes estén en ventilación invasiva.
Así es, porque las placas, si te fijas en los casos previos, son afectaciones basales, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es nada más utilizar la zona 1 de los pulmones, ¿verdad? Por eso la ventilación pues, no es una de las mejores en este caso. ¿Qué le ayuda? Pues? ¿Y en cuántos días de que cayó en tubo el paciente? ¿Cuántos días pasó en la fase crítica que no le veías mejoría? Pasamos aproximadamente como unos 5 a 7 días, puede ser aproximadamente a partir del día 9, 10 hasta como el día 15, 16, donde pasamos en un periodo crítico, donde está revisando el paciente segundo tras segundo. Miramos que perdíamos la batalla en algún momento, en otros momentos nos iba bien. Y ya sabes cómo es esta cuestión de los pacientes críticos, pero sí hay un momento de 5 a 7 días donde se le puede añadir en el historial natural la afectación hepática, renal y hematológica. Entonces sí, creo yo que ahí es donde está el punto también de la sobrevivencia de los pacientes. Sobre todo, vos sabés, una de las cuestiones que yo aprendí es que cuando entras en distrés, el riñón es uno de los que te protege. Si el riñón falla, entonces el distrés lo empeora, ¿verdad? Por la sobrecarga. Entonces, sobre todo con el edema. Y también que esto, como vas a utilizar, recordad, muchos fármacos de los que dijimos son hepatotóxicos, más el problema de la afectación viral, entonces también el hígado sufre mucho y hay que estar pendiente entonces en la dosificación de los fármacos e incluso saber utilizarlos adecuadamente. Aquí también es un manejo bien dinámico. ¿Y este paciente no tenía POC? ¿Era un paciente sin POC? No, no tenía al parecer ninguna neumopatía previa crónica ni antecedentes de tabaquismo, ¿no? Entonces, ¿y era hipertenso o diabético? Sí, tenía antecedente crónico metabólico. Sí. Yo siento que me aclara muchas dudas y creo que las personas, esto está dirigido tanto para médicos como para población en general, porque la verdad es que necesitamos información, no solo porque entre menos información la gente hace menos escándalo, y también exagera más, desvía la atención a cosas no importantes, porque al fin y al cabo todo esto es trabajar en equipo, esto es algo que nos va a afectar a todos. Y gracias a Dios es importante que ninguno del equipo médico se afectó. Así es. Ninguno por el momento, todos estamos bien. Gracias. ¿Y qué le recomendarías vos a la población en general? O sea, ¿qué medidas tomabas vos, por así decir, cuando ibas a tu casa? ¿O qué pensás desde tu punto de vista, la experiencia, para ayudar tanto a difundir no solo lo malo, también noticias de que en verdad aparentemente el paciente va mejorando, ya pasó la fase crítica, me contaste, ¿verdad? Sí, de hecho tomé varias medidas e incluso dentro de la organización hubieron personas que te están vigilando de que tenés que aislarte en el momento en que no estás en el contacto con el paciente. Una de las medidas que yo tomé, ¿verdad? Número 1, completamente aislado donde yo vivo, ya no vivo con otra persona, ¿verdad? Decidí no tener contacto con nadie más. Número 2, decidí incluso alquilar un lugar extra a la par de donde yo vivo para tener que incluso limpiarme un poquito antes de entrar a mi lugar donde permanezco más tiempo, ¿verdad? Que eso lo hacía cada vez que incluso llegaba del hospital, porque del hospital tenía que salir bañado de nuevo. Claro. Llegaba a la casa, pero sin embargo antes de entrar en la casa me bañaba en otra área previa otra vez y luego en la casa otra vez. Luego otra de las cuestiones principales que te despojas de todo lo que tenías que utilizar comúnmente, ¿verdad? Relojes, aretes, anillos, todas esas situaciones, adornos que tengas en la casa, todo lo que tenga que ver con objetos inanimados que pudieran agarrar partículas, las eliminé completamente. Es decir, que mi caso, mi apartamento lo dejé como un apartamento japonés, repito, sin tantas adornos y cuestiones. Así lo dejé. Así es. Decidí utilizar un calzado para afuera y un calzado para adentro. Así es. Afuera se queda el calzado con el que uso para salir a la calle, al hospital, y adentro otro tipo de calzado, así como también la ropa que llevo al hospital no llega a mi casa, ¿verdad? Y llega
normalmente a esterilizarse y eso principalmente. Y el aislamiento, el aislamiento de hecho es el fundamental que se ha venido observando, ¿va? El virus no entra a las casas. Y mantenerte, de verdad, una de las cuestiones es que cuando estás en tu tiempo libre, te entra mucha ansiedad generalizada por el riesgo que vos tenés del contagio. Entonces ahí tenés que cuidarte mucho. Número uno, en el tiempo libre traté de alimentarme un poco mejor que lo hago comúnmente. Aunque no me gustan tanto las verduras y esas cosas, tengo que comerlo un poco más. Y también de vez en cuando hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Creo que es muy importante, como estuve revisando la parte de la información de cómo está el resto de la pandemia, donde incluso te puede empeorar la ansiedad e incluso te dar, pues, bajar tu defensa y estar propenso a las infecciones. Entonces lo más recomendable es que en el momento en que estoy aislado, la información que recibo no sea tan amarillista, ¿verdad? Y ni mucha información para que no me vuelva loco. De hecho, varios de mis pacientes que estoy viendo a nivel privado ahorita, la mayoría de lo que los tiene descompensado es el estrés, la ansiedad. Tengo pacientes que hasta dejaron de comprar sus medicamentos crónicos por estar comprando mascarillas N95, por estar comprando gel, haciéndole el negocio a la gente, pues la verdad. Y eso es como que contraproducente. Llegué a ver un paciente con 500 de glucosa y 200 sobre 100 de presión, pero el paciente le preocupaba el COVID, ¿tú sabes? Entonces, por eso es lo importante de llevar información un poco más responsable. Y la verdad es que esto es la idea de compartir esto es ver una buena noticia, que el paciente va mejorando, que fue un manejo multidisciplinario, que fue un manejo completo y que se están tomando medidas importantes para el cuidado de estos pacientes y por sobre todo que tenemos un personal bien capacitado para manejar este tipo de enfermedades. Y sin embargo, también otra reflexión, un paciente fue así de difícil, entonces también es parte de todos contribuir a evitar la contaminación, la propagación, que entre más pacientes sean, va a ser humanamente imposible manejarlo a todos. O sea, te imaginas un paciente con EPOC, por eso yo te pregunto, un paciente con EPOC debe ser un caos. Sí, así es. Con tu esposa y con esto, te imaginas, paciente con VIH. Cualquier paciente que se presente con una afectación renal creo que va a ser un factor de riesgo de los principales para que empeore y no le ayude a superar las complicaciones. Y algo que me llamó bastante en consideración es lo que decís, cómo los pacientes están dejando de utilizar ciertos fármacos necesarios que utilizan, y también está sucediendo un problema porque se está hablando mucho también del uso de la profilaxis de la hidroxicloroquina. Y aunque también está en prueba, ¿verdad? Y que podría ayudar, sin embargo, se está hablando mucho de la cuestión ética acerca de los pacientes que necesitan ya estos fármacos. Es decir, si todo el mundo se pone a comprar hidroxicloroquina de manera profiláctica, ¿cómo va a ser el paciente lúpico? ¿Cómo va a ser el paciente con artritis reumatoide, verdad? ¿Cómo van a ser un montón de otros pacientes con otras entidades que necesitan esto, incluso la malaria en algún momento? Entonces, hay que saber informar bien hasta qué momento sería adecuado y plantear bien quiénes son los que lo necesitan, pero no dar una mala información que haga que termine perturbando o perjudicando las enfermedades de otras personas, ¿verdad? Como en este caso puede suceder con la hidroxicloroquina. Imagínate un paciente cardiópata que esté tomando, o sea, un paciente que esté tomando acitromicina por 15 días, ¿te imaginas el nivel de intoxicación que va a tener? De por sí la acitromicina mantiene el nivel sérico por día, por un montón de días. Entonces, algo más peligroso que no saber es saber un poquito, porque la gente comienza a ocupar su sentido común, y en la medicina el sentido común no juega ningún papel, más bien es peligroso. Un paciente cardiópata, un paciente con un trastorno, o sea, una cardiopatía isquémica, una arritmia, puede llegar a descompensarse porque él leyó esto en un diario analista, que lo que hacen no es más de que por conseguir clics también. O sea, de hecho, eso habría que hablarlo, sería bueno para otro capítulo hablarlo con un periodista y hablarlo de él desde su punto de vista ético. Porque al día siguiente que hablaron de la citromicina, la ivermectina ya no había en la farmacia. Sí. Creo que estuvo bastante bien. ¿Cómo? Creo
que estuvo bastante bien la entrevista para hacer la primera vez. Sí, me parece bien. La verdad es que sí, cada vez después vamos a seguirnos viendo y hablando de otros temas. Otros temas, hay un Y montón también de... informando acerca del COVID, pues también. Desde un punto de vista médico, sin otro tipo de trasfondo, porque la verdad es que hay varias cosas que están influyendo tanto en las decisiones, en las acciones de la gente, en la percepción también. Entonces, la verdad es que tenemos que aterrizarnos todos como sociedad de que esta es una enfermedad que nos va a atacar a todos sin distinguir nada más, ni sexo, ni religión, ni política, ni nada. Y crear conciencia. Y más que todo, esta enfermedad tiene que ver con pensar en los demás. Las medidas de higiene, pensar en los demás, intentar. Porque imagínate que el sistema de salud, o sea, la gente cree que ahorita solo la gente se enferma de COVID, pero igual le sigue dando infarto diario, igual le sigue dando otro tipo de infecciones, igual le sigue dando derrame, las motos siguen chocando. Entonces, en un sistema de salud saturado con esta enfermedad, la gente se va a morir de apendicitis, la embarazada se va a morir porque todo va a estar lleno. O sea, verlo de una dinámica social, o sea, que esto es solo un componente que de hecho habría que ver qué tan influyente es en este momento en la salud pública y evitar de que ocupe todo el sistema de salud y nos lleve eso, se llama un colapso. Un colapso es de que de hecho las demás enfermedades no pueden ser atendidas. Lo que no te iba a matar por la atención, esas personas sí van a afectarse porque no va a haber atención para ellos. Sí, así pues, esto. Entonces, qué bueno saber que pues, el paciente mejoró, qué bueno saber que hay entrenamiento, qué bueno saber que hay equipos de protección, por lo menos para la cantidad pequeña de pacientes que hemos visto complicarse, ¿no? Sí. Nos vemos en otra ocasión, pues. Gracias, doctor. Ok, estamos en contacto. La voz, doctor. Nos vemos.